dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Buenos días a todos. Hoy nos encontramos una vez más en una de las actividades que lleva adelante la Comisión de Sustentabilidad de la Cámara. En este caso estamos desarrollando durante este año toda la temática de economía circular, obviamente vinculada al desarrollo sustentable y a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU y el Acuerdo de París con toda la problemática del cambio climático. Y bueno, está más que bienvenida esta iniciativa de la Red de Economía Circular, sobre todo porque ya a nivel internacional se empezó hace un par de años desarrollando actividades que van más allá de reducir, reciclar y reutilizar, para pasar a considerar otro tipo de actividades en la economía circular, desde el diseño, el pensamiento sistémico, la innovación, la gestión, colaboración, transparencia, trabajar con la cadena de valor, y eso lo demuestran las experiencias, la primera experiencia en sistematizar dentro de un proceso de economía circular que fue una norma británica, la ABS 8001, y junto con la norma francesa, la XP 30901, y justamente fue Francia quien, para evitar que distintos países establecieran pautas de economía circular disímiles y no comparables o no compatibles, propuso a ISO, que es el organismo internacional de normalización, el desarrollo de una norma internacional. Estuvo trabajando ISO varios años y hoy tenemos la ISO 59004, que habla sobre el tema de economía circular, sobre todo los principios, la terminología y guías para su implementación. O sea, esto ya está escalando cada vez más para que podamos salir de lo que siempre se conoció como una economía lineal de producción, consumo, extracción y desechos, a reutilizar y reducir la utilización de recursos naturales que tanto están afectando la problemática del cambio climático. Así que bueno, sin más, los presento a los participantes. El primer expositor va a ser Pedro Comín Villanueva. Él es subsecretario de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión él va a conversar sobre transformación hacia la economía circular. Pedro tiene una gran trayectoria, es abogado con orientación en Derecho Empresarial de la UBA, inició su trabajo en la función pública en el año 2009 en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, y luego en el 2014 fue director general de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A partir del 2015 se desempeñó como vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la República Argentina, y en el 2019 fue jefe de gabinete en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, sin más, Pedro, te cedo la palabra y te invito a que procedas con tu exposición. Muchas gracias, Marcelo. Buenos días a todos y a todas. Primero agradecer a la Cámara por la iniciativa y otra vez por volver a invitarnos al Gobierno de la Ciudad, y en caso particular invitarme a mí para formar parte de este encuentro. Así que gracias Liliana, gracias Silvia, gracias Marcelo. Y bueno, vamos de lleno al tema que nos ocupa. Ahí en la introducción general, que yo lo que les voy a contar son grandes números de la gestión de la ciudad. Si querés, Gastón, pasar a la siguiente. Un poco para que los que no conocen la dimensión de la gestión de residuos de la Ciudad de Buenos Aires tengan una idea de la escala de la operación, ¿sí? Eso es a efecto de luego introducirnos en por qué se habla hoy de economía circular, por qué estamos hablando de un tema económico, en lugar de hablar de reciclaje, en lugar de hablar de gestión de residuos, en lugar de hablar de higiene, y cómo es que todos esos grandes temas que la ciudad, todas las ciudades del mundo vienen trabajando históricamente, hoy es preferible mirarlos como un fenómeno económico. Y esto tiene que ver con la escala del problema o la escala de la gestión. La Ciudad de Buenos Aires, nosotros, todos los vecinos de la ciudad, quienes habitamos la ciudad y quienes entran a la ciudad todos los días, que son 3 millones más, generamos 8.500 toneladas de residuos todos los días, ¿sí? Cada mes se llena un estadio de Racing, de residuos sólidos urbanos. De esas 8.500 toneladas, la ciudad, la subsecretaría a mi cargo, gestiona 7.500.
¿sí? Todos los días gestionamos 7.500 toneladas de residuos. De esas 7.500, el 52% es recuperado, es decir, no va a entierro, no va a disposición final en el SEAMSE. El 52%, un poco más de la mitad, tiene alguna forma de recuperación y vuelta a la industria o al consumo para algún tipo de proceso productivo o consumo directo. En su mayoría, ese 52% está compuesto por los residuos áridos, que son los residuos de restos de construcción y demolición, todos los residuos de construcción de la obra pública y privada en la Ciudad de Buenos Aires, más del 90% es recuperado y vuelve a la industria bajo la forma de insumo y no es un entierro. Los residuos orgánicos, tenemos una operación que procesa hasta 30 toneladas todos los días de residuos orgánicos, que son básicamente restos de comida, y los restos verdes y forestales, que es toda la poda de la ciudad, también vuelve para el mantenimiento del parquizado y los espacios públicos de la ciudad, y también se venden algunos subproductos para distintos procesos, por ejemplo, chip y parquizaciones privadas. Esa operación se lleva a cabo en el centro de reciclaje que tiene la ciudad en Soldati, y ahora les voy a contar un poco cuál es la infraestructura que tiene la ciudad para llevar a cabo esta gestión, que es la columna del medio, donde tienen listados ahí la cantidad de personal y la cantidad de empresas, ¿no? La ciudad cuenta con 6 empresas de recolección de residuos, que funcionan todos los días en la Ciudad de Buenos Aires, más un ente de higiene urbana, que es una repartición pública que depende de mi subsecretaría, que se encarga de la zona sur de la ciudad. Entonces son 7 unidades de negocios, unidades operativas que todos los días trabajan en la recolección y en higiene de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos con 12 cooperativas de recuperadores urbanos, de cartoneros, que son las 12 cooperativas formales con las cuales la ciudad trabaja también todos los días. La nómina de trabajadores de las 6 empresas de recolección de higiene urbana son 6.500 trabajadores, son 6.500 personas que todos los días salen en camión, o los barrenderos o las hidrolavadoras, a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. Las 12 cooperativas de cartoneros suman otros 6.500 trabajadores, entonces entre esas 2 operaciones ya tenés 13.000 personas en calle trabajando todos los días. Tenemos un parque de un poco más de 28.000 contenedores negros o grises, digamos, donde va la fracción húmeda de los residuos, distribuidos en toda la ciudad. Tenemos un poco más de 4.500 contenedores verdes o campanas verdes, que es la infraestructura que tenemos para que el vecino que separa los reciclables, que son más del 50% de los vecinos, dejen sus reciclables en esos contenedores. O sea que en total tenemos más de 33.000 dispositivos de containerización en la Ciudad de Buenos Aires. Los vehículos afectados al servicio de recolección de higiene urbana y de las cooperativas de cartoneros son más de 1.200 vehículos que recorren la ciudad todos los días. Y la operación de las cooperativas de recuperadores urbanos ocurre en 16 centros verdes. Los centros verdes son facilidades en las cuales el material reciclable y la fracción de secos se enfarda, se empaqueta y luego se vende. Esos 16 centros verdes tienen diferentes niveles de tecnificación, hay algunos más tecnificados que otros, y justamente esa tecnificación es la que informa y la que determina el nivel de productividad y el nivel de material que se le puede enviar. Eso después les hago una precisión adicional. El centro de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires, que queda en Villa Soldati, que es donde ocurre la mayor recuperación de residuos que tiene la ciudad, que es ese 52% que les comenté al principio. Ahí está la planta de tratamiento de residuos de áridos, de la construcción, de orgánicos y de restos verdes, donde se trata toda la poda de la ciudad y todos los residuos que genera la actividad de desarrollo urbano en la Ciudad de Buenos Aires, que es enorme. Y 3 centros de compostaje de menor escala, donde compostamos la poda pequeña de la ciudad, esto es básicamente las hojas y el pequeño corte de pasto, no la gran poda. Esto para que tengan una idea de la dimensión que tiene la operación de higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires. Un dato más es que la subsecretaría a mi cargo, esto es la operación de limpieza, higiene y reciclado en la ciudad, participa del 5,6% del presupuesto de toda la Ciudad de Buenos Aires. O sea, esta subsecretaría se lleva casi 6 puntos del presupuesto de toda la ciudad de Buenos Aires. Siguiente, Gastón, por favor. Esta línea de tiempo, acá lo que yo les quería, lo que quiero significar con esto, es un poco algo que mencionó Marcelo y lo que mencioné en mi introducción, que es este cambio de mirada a lo largo del tiempo de gestión de residuos, ¿no? Higiene, contra economía circular, procesos productivos. Hay una anécdota que siempre cuenta Javier García Elorrio, que es la persona que está encargada de la limpieza del riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires, que uno de los primeros funcionarios públicos que instituyó la ciudad en su fundación, en 1500, 1600, fue justamente el encargado de la limpieza.
La primera función estatal que las ciudades empiezan a mirar apenas se entienden y se perciben como tales y pretenden ser una comunidad, era el encargado sanitario, era el encargado de limpiar las calles. Porque esto es una función pública desde el primer momento, en un primer momento básicamente por un interés sanitario. La gestión de residuos es un tema de función pública, es un tema que toma el Estado para gestionar para sí, por un tema sanitario, para prevenir enfermedades, epidemias, y básicamente es un tema de salud. Con la transformación del modelo productivo, con la sociedad de consumo, con el crecimiento de las ciudades y con todo lo que nosotros ya conocemos de nuestra forma de vida actualmente, el problema de la gestión de residuos pasa a ser mirado cada vez más como un tema ambiental, por la escala y por el tamaño del problema, sin dejar de lado, por supuesto, la cuestión sanitaria, pero empieza a ser mirado cada vez más como ambiental. Hoy por hoy, prácticamente ya no se habla ni de gestión de residuos, simplemente como gestionar basura, ni solamente como una gestión de residuos que tenga que ser consistente o amigable con el ambiente, sino como un eslabón más en la cadena económica, en el proceso económico de producción, consumo y postconsumo. Entonces, hoy la gestión de residuos es pensada, concebida y debe ser regulada, y este es el punto tal vez más importante, debe ser regulada como la etapa siguiente al consumo, que es el paso número 2, luego del proceso productivo, y no simplemente como una gestión de limpieza de una ciudad. Acá los hitos que vamos marcando es justamente ese derrotero, haciendo más foco en el movimiento de cooperativas de recicladores con los cuales trabaja la ciudad, y cómo esa política pública, así como la gestión de residuos, corre el eje de sanitarismo y gestión de basura, ¿no? Si uno quiere, economía circular, cómo aprovechamos un insumo para que vuelva al proceso productivo, la política pública del reciclado con inclusión social que lleva a cabo la Ciudad de Buenos Aires también ha ido corriendo el eje desde una política netamente de corte social, esto es, atender a una población en situación de vulnerabilidad, a una política productiva de generación de empleo. Esto es, no es un subsidio, no es un plan, es un incentivo para llevar a cabo empresas sociales que generan gran valor y que esto es un pago contra la prestación de un servicio público. En ese sentido, la primera vinculación que tuvo la ciudad con las cooperativas, y durante muchos años fue así, fue simplemente un subsidio y una ayuda económica para que puedan seguir recolectando cartón y demás, dejando la organización y la gestión a cargo de las cooperativas. Hoy el vínculo de la Ciudad de Buenos Aires con las cooperativas es un pliego de servicios públicos donde están claramente detalladas los derechos, las obligaciones, cláusulas de presentismo, obligaciones a cargo de la ciudad, obligaciones a cargo de las cooperativas, incentivos por productividad y cualquier otra cláusula y cualquier otra dimensión que uno pueda encontrar en la relación con cualquier otro proveedor de un servicio público que tiene una ciudad. Siguiente, Gastón, por favor. Estos son los objetivos macro que tenemos en lo que hace a la reciclabilidad, ¿no? A la fracción de secos en la ciudad, que es que para fin de duplicar la cantidad de toneladas de material que procesamos en los centros verdes, hoy la ciudad procesamos alrededor de 410 toneladas todos los días. Para fin del año que viene queremos estar en 800, es una meta muy ambiciosa, pero somos muy ambiciosos. Queremos que para fin del 2023 el 80% de los vecinos separen sus reciclables. Hoy el 52-53% de los vecinos declara hacerlo. Y queremos tener 0 materiales reciclables y aprovechables enviados a disposición final para el año 2028. Hoy, de las 8.500 toneladas de residuos que generamos todos los días, tenemos el cálculo hecho, que es una inferencia en función de matrices de consumo y demás, y midiendo las puntas, ¿no? De qué es lo que entra y qué es lo que sale, que de esas 8.500, 2.000 más o menos son reciclables. 2.000 corresponden a la fracción de secos. De esas 2.000 yo tengo visibilidad de las 410 que recolectamos a través del sistema formal de recuperadores y que tratamos en los centros verdes. Asumimos que hay otro tanto o un poco más que van por una vía informal, ¿no? Que son recuperadores informales y son canales respecto a los cuales no están regulados y que hoy no tengo visibilidad, que es el próximo paso, es cómo mostramos eso. Y después hay otro tanto que es la ineficiencia, que es lo que termina yendo a entierro a disposición final, y ese es el gran número que tenemos que achicar, mejorando la gestión, pero sobre todo mejorando la concientización y el cambio cultural de los generadores y de los vecinos. Siguiente, Gastón, por favor. Los 3 ejes de trabajo principales bajo los cuales ordenamos nuestras iniciativas son la infraestructura, que estos son inversiones de capital básicamente, los centros verdes, la operación de higiene,
son actividades de capital intensivo, son maquinarias, camiones, es un gasto importante, de ahí que se lleve casi 6 puntos del presupuesto de la ciudad. La transformación cultural, esto tal vez es lo más difícil y también por eso es lo que más valor agrega al final del día, que estas son todas las acciones que tenemos que hacer aguas arriba de la cadena de valor y de la cadena de procesos. Esto es todo lo que los vecinos tenemos que hacer puertas adentro de la ciudad, pero también todo lo que los actores productivos tenemos que cambiar en nuestros procesos productivos para que luego no sea un tema de gestión de residuos, sino justamente de economía circular y generación de insumos para otra vuelta más en el proceso. Y tercero, la normativa, la regulación. No solamente un tema de orden y de claridad, que es un tema simplemente de los burócratas, sino qué tipo de normativa. Y cuando me refiero a normativa, me refiero a qué estamos mirando, ¿no? El regulador, cuando regula algo, lo que antecede la regulación es una concepción, es, che, ¿qué es este fenómeno? ¿Es un tema de residuos? ¿Es un tema de higiene? ¿Es un tema sanitario? ¿Es un tema ambiental? ¿Es un tema económico? Entonces, la definición normativa tiene que ver con esa mirada. Y esa mirada, la que tenemos hoy por hoy el gobierno de la ciudad, es: esto es un proceso económico. Este es el paso siguiente al consumo masivo y es el paso siguiente a la producción masiva de bienes y tiene que ser mirado y regulado así a efectos de eficientizarlo y ganar y agregar más valor. Siguiente, Gastón, por favor. La operación de reciclado, que esto es la gran operación con cooperativas de recicladores, la organizamos en estos ejes. Dividimos a los generadores en individuales y grandes generadores. Una cosa es el vecino que vive en una casa baja, la familia tipo. Otra cosa es un comercio, un restaurante o un edificio de 50 departamentos. Ahí tenemos la recolección diferenciada en recuperadores que van puerta a puerta a pie o en camión, versus los grandes generadores. Los grandes generadores son más o menos 40.000 frentes en la ciudad de Buenos Aires. Esos 40.000 frentes son el 10% de los frentes de toda la ciudad, ¿sí? de todos los frentes de las cuadras de la ciudad. Ese 10% genera el 90% del material reciclable. Entonces hacemos mucho foco en atender a los grandes generadores por un tema de eficiencia en la curva de esfuerzo. Sensores volumétricos en contenedores es una iniciativa que estamos empezando este año, que es desplegar sensores que miden cuándo están llenos los contenedores. Entonces, del parque de 28.000 contenedores de la fracción de húmedos que tenemos, yo sé, y todos sabemos en la subsecretaría, por los grandes números, que no es estrictamente necesario que el camión recolector pase y recolecte todos los contenedores negros todos los días. Hoy la recolección en la Ciudad de Buenos Aires ocurre todos los días, menos los sábados, salvo en algunas zonas de alta intensidad que ocurre todos los días. Ahora, yo sé que esos contenedores, los 28.000, no están llenos todos los días y no es necesario esa recolección. Para lograr una eficiencia y saber qué rutas concretamente podemos eficientizar, hay que medirlo. Este proyecto se trata de eso, saber qué contenedores se llenan cuándo y cada cuándo. Con esa información después se tomarán decisiones y la idea es que haya cada vez menos contenedores negros y más contenedores verdes. Trazabilidad del material es un sistema que estamos desarrollando para que la industria pueda saber que ese plástico, ese papel, ese cartón que está comprando a las cooperativas para que vuelva al proceso productivo, cuál es la trazabilidad de ese material, qué camino recorrió, cómo fueron las condiciones de trabajo en las cuales ese material se recolectó. Y todo eso para hacer una certificación del proceso. Entendemos que esa certificación lo que va a hacer es agregar valor al trabajo de las cooperativas y agregar valor al precio final del material que ellos después venden a la industria. Eso es la parte más dura de la operación de la gestión del material. A la derecha tenemos lo que es economía circular, que si querés la parte más soft, tanto de cambio cultural como de cambio normativo y de vinculación público-privada, para que el sistema empiece a migrar a una integración mucho más virtuosa. Creamos la red de economía circular, como lo mencionaba Marcelo y Liliana en la apertura. La red de economía circular cuenta hoy con más de 300 adheridos, son empresas, universidades, ONGs. La idea de la red de economía circular es ser el primer momento o la primera instancia para generar conversación, generar agenda y vincular a todos los actores que tengan algún interés en la transición a la economía circular. El desafío que tenemos hoy es nutrir esa red de agenda. Por eso este evento lo valoramos mucho, es muy importante. El desafío que tenemos todos por delante es
comenzar a armar pequeñas mesas o subgrupos de trabajo y empezar a darle contenido y agenda transformacional a los actores de la red. El rol, en este caso, de la ciudad, del Estado, es oficiar como agente de vinculación. Después, nosotros confiamos plenamente y vamos a incentivar a que el sector privado, el sector académico y el tercer sector, cada uno aporte lo que tenga que aportar para generar cada vez más proyectos de vinculación. Fomentar nuevos mercados, ahora después le voy a contar en detalle un proyecto que estamos llevando a cabo con Delterra en uno de los centros verdes. La cooperación público-privada es clave. Nosotros hemos firmado 3 convenios de cooperación con empresas para que hagan inversiones en los centros verdes contra la compra del material, por ejemplo, el material que antes iba a entierro, que no tenía una clara salida de mercado, por ejemplo, el vidrio. Logramos que una empresa procesadora de vidrio invierta en el centro verde en infraestructura y nosotros le pagamos con el vidrio que se recolecta. Hicimos lo mismo con Intergopol recientemente, que era un material que se recolectaba, pero después iba a entierro porque no tenía un comprador. Entonces, esto es para resaltar la importancia de generar mercados para cada tipo de material, para que esto sea un proceso económico cada vez más eficiente. Y por último, es importantísimo mencionar que Buenos Aires va a ser sede del C40 en octubre. El C40 es el encuentro de alcaldes más importante del mundo. Quedó el nombre C40 porque en un principio eran 40 ciudades, pero son más de 100. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, durante un par de días, vamos a tener a más de 100 alcaldes de las ciudades más importantes del mundo, líderes del sector productivo, del sector industrial y ONGs, y la temática que atraviesa a esta agenda de intendentes es básicamente la economía circular, la sostenibilidad y el ambiente. Es una gran vidriera, es un gran momento para que la ciudad de Buenos Aires y todos nosotros y todos aquellos que tenemos una agenda atravesada por la sostenibilidad, aprovechemos este momento para esa agenda, llevarla y mostrarla lo más alto que se pueda en términos de visibilidad y acelerar la transformación. Siguiente, Gastón, por favor. Este es el proyecto que les comentaba que hoy estamos trabajando con Delterra, uno de los centros verdes, en el sentido de cómo abrimos mercados. Lo peor que nos pasa hoy, digamos, la ineficiencia más grande de todas, ocurre cuando el vecino separa el material, los recuperadores lo recolectan, o sea, se lo llevan del contenedor, el camión hace la recolección, llega al centro verde, hasta ahí es una inversión fenomenal, es un gasto ya realizado, y como no hay compradores, o como la cantidad de material no es suficiente para escalar la operación, ese material va a entierro. Eso es lo que tenemos que evitar en cualquier caso. Eso ocurre con algunos materiales, no ocurre con el PET, las botellas de plástico, donde el mercado está bastante aceitado y es bastante lineal. No ocurre con el cartón ni con el papel, que pasa lo mismo. Ocurre con, por ejemplo, los plásticos de baja reciclabilidad, los plásticos más duros, o los pequeños envoltorios, ¿no? Para eso lo que estamos trabajando con Delterra es, a través de un financiamiento privado de empresas vinculadas con el industria del plástico, subsidiar el precio de esos materiales hasta que la operación genere una escala y un volumen suficiente que no necesite ese subsidio y que genere compradores. Entonces, durante un primer momento, el precio de esos materiales, que si lo dejamos a simplemente oferta y demanda, no justifica el esfuerzo de recolectarlo y venderlo, vamos a subsidiarlo. Cuando ese precio genere un volumen de actividad mayor, la idea es que haber abierto un nuevo mercado para material que de otro modo iría a entierro. Esta es una forma de ir abriendo mercados para materiales que el vecino los separa, la ciudad los recolecta, pero luego no es tan fácil encontrarles un comprador. Siguiente, por favor. Anterior, cambio cultural creo que venía, ¿no, Gastón? Eso. Bueno, esto yo les comentaba que esto en mi opinión es lo más difícil de lograr. Esto es cambiar el hábito de cosas que hacemos nosotros puertas adentro, cómo hacemos que 3 millones de personas empiecen a hacer algo diferente. Y también, siendo un paso más allá, cómo logramos poner en lugar los incentivos para que el sector productivo empiece a producir de una manera diferente, ¿no? Esto es lo más difícil de todo. Pensando en la persona individual, en los vecinos, nosotros tenemos por lo menos estos 4 proyectos, que son campañas de comunicación masiva. Hasta ahora venimos hablando mucho del reciclaje y de la separación. Ahora en agosto vamos a ir con otro mensaje, que es reforzar los hábitos de higiene que cada uno tiene que cumplir en su hogar, que esto es sacar la basura de 19 a 21 horas, menos los sábados, eso es muy importante. También separar, estacionar a 1 metro del contenedor y demás, pero acá la idea marco es
Hay un montón de cosas que la ciudad o el operador puede hacer y que de hecho hace. Hay un montón de cosas que las tiene que hacer el vecino y el usuario, y que si no las hace, no hay forma de que lo pueda hacer otra etapa del sistema. Hay cosas que hay que cambiar que son aguas arriba y no aguas abajo. Todo lo que hacemos después de la puerta de nuestros hogares, todo lo que hacemos después de la producción del producto, es cada vez más caro y más ineficiente. Entonces, si no hacemos el cambio antes, no hay forma de que la curva de esfuerzo bajemos la pendiente. Concientización puerta a puerta. Esa foto que ven con esas bolsas verdes es un programa donde estamos repartiendo ecotachos a cada hogar de la ciudad de Buenos Aires. Una de la principal razón que los vecinos de la ciudad nos dicen en función de encuestas de por qué no se paran es porque no tienen un lugar donde poner los reciclables. Bueno, se los vamos a dar a todos. Más allá de la bolsa, y más allá de si es cierto de que no tenemos un lugar donde poner los reciclables, porque lo puedes poner en una caja, no importa, esta es una oportunidad de vinculación fenomenal. Este proyecto implica que todos los días 160 personas, todos menores de 25 años, le tocan el timbre a cada hogar de la ciudad de Buenos Aires, le dan el ecotacho y le explican cómo es la agenda verde, cómo es la sustentabilidad, cuál es su compromiso, qué es lo que tienen que hacer como vecinos, y los convocan a participar de pequeños proyectos de transformación de su metro cuadrado. Entonces, no hay call center, no hay lista de distribución de mail, no hay Instagram que supere esto, que es un contacto 1 a 1 con cada familia de la ciudad. Ya hemos repartido 700.000, arrancamos el año pasado, el objetivo es este año cumplir con 1 millón de contratos entregados, son básicamente el millón de hogares que tiene la ciudad de Buenos Aires. Embajadores Verdes es un programa muy disruptivo, que es el paso siguiente al ecotacho, si querés, ¿no? De los vecinos que tienen un interés en participar de la agenda sustentable, los invitamos a ser embajadores verdes. ¿Qué es ser embajador verde? Es un vecino comprometido con iniciativas de transformación donde él tiene alcance y poder de acción. Esto es sus amigos, su familia, sus vecinos, su cuadra. Hoy tenemos inscriptos más de 5.000 embajadores verdes. Los embajadores verdes, en un principio los nucleamos en grupos de chat. Teníamos un grupo de chat por comuna, y esos grupos de WhatsApp los administraba alguien de la subsecretaría, digamos un funcionario, si querés. Hoy lo que hicimos, en la migración del programa, y esto es lo interesante en términos de cambio cultural, tenemos un grupo de WhatsApp por barrio, pero el que lo administra es un vecino, no es alguien de la subsecretaría. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de organizar a la población, de organizar a los vecinos en grupos de acción ambiental, pero que también sean organizados por ellos, no por un funcionario. ¿Por qué? El cambio cultural, para que permee, para que su capilaridad sea la mayor posible, tiene que tener diferentes voceros. Yo como funcionario público tengo un techo de comunicación, igual que todos, que es, te está hablando el Estado. Hay gente que ese mensaje le llega bien, hay gente que le llega menos bien. Tengo un techo más bajo todavía, que es mi participación de un partido político particular. Ahí tengo otro techo de comunicación, ya les llego a menos gente. El mensaje de cambio cultural para la sostenibilidad tiene que ser lo más transversal posible. Por eso apuntamos que los grupos de embajadores verdes sean organizados por vecinos hablándole a otros vecinos, para que justamente ese techo sea el más alto posible. Este es un programa que estamos viendo que tiene muy buenos resultados, porque lo que logra es que los vecinos se organicen entre ellos para empujar los temas que ellos realmente tienen incidencia y pueden transformar en su metro cuadrado. Y por supuesto Escuelas Verdes, que es el programa más antiguo que tenemos, porque claramente la principal herramienta de construcción de comunidad, construcción de sentido común y construcción de cultura es el dispositivo educativo. En este programa tenemos concursos, contenido transversal ambiental en muchas materias y demás, y es algo que hay que sostener. Siguiente, Gastón, por favor. Bueno, la normativa, esta es nuestra agenda de futuro y transformacional, si quieren. Esto es bastante ambicioso. Nosotros tenemos varios proyectos a nivel local y un proyecto a nivel nacional. Esto tiene que ver con el cambio de mirada de gestión de residuos, de cuidado del medio ambiente, a regulación de un proceso económico, a efectos de terminar de migrar de paradigma. A nivel local tenemos que reglamentar la ley de economía circular que sacó la Ciudad de Buenos Aires el año pasado para darle un poco más de operatividad. Vamos a crear un registro de transportistas de fracción de reciclables, esto es,
Hay muchas empresas de limpieza y muchos actores privados que ya están recolectando material también, así como lo hacen las cooperativas. La idea es regular e incentivar eso, que no es nada más ni nada menos que incentivar al sector privado que quiere involucrarse en la gestión, tratamiento y venta de reciclables a que lo haga para potenciar nuestra capacidad de reciclado y disminuir la cantidad de material que va a entierro. Estamos trabajando en un proyecto de ley de plásticos de un solo uso. Queremos reducir fuertemente el consumo de plásticos de un solo uso y eventualmente no tenerlo más. Esto no es un tema del plástico, no es un tema del material, es un tema del diseño de producto. Acá el problema no es el material, es diseñar un producto para que se utilice una sola vez. Eso es lo que tenemos que modificar. Claramente este proyecto tenemos que hacerlo con el consenso de todas las cámaras y todo el sector productivo, porque son ellos los que van a tener que cambiar su forma de producción, y por supuesto que este proyecto va a contar con los incentivos y la ayuda que necesita el sector para transformar su modo de producir. Estas leyes no hay forma de que puedan no solamente realizarse y votarse, que eso es lo de menos, sino que después funcionen. Tienen que ser con el OK y tiene que ser una regulación con la cual la industria se sienta cómoda para hacerlo, porque en definitiva son ellos quienes tienen que cambiar su modo de hacer las cosas. El rol de la ciudad, el rol del Estado es alinear los incentivos para ayudarlos y para que eso ocurra de la mejor manera posible. Estamos trabajando en modificaciones en la ley 992, que es el régimen de cooperativas de recuperadores urbanos. Queremos consolidar esta mirada de modelo productivo en lugar de asistencia social, y eso, la mejor forma de hacerlo es con una ley, dado que una ley es donde se expresan los grandes acuerdos. Y a nivel nacional, yo creo que este es el proyecto. Yo creo que todos los actores de cualquier espacio político, sector productivo, académico, público, privado, coincidimos en que la Argentina necesita una ley de economía circular y una ley de envases, también conocido como ley de responsabilidad extendida del productor. Eso hay consenso de lo que tenemos que hacer, es lo que está haciendo el mundo, es lo que hacen las grandes ciudades, y no hay forma de que mejoremos la gestión de los residuos si no empezamos a mirar esa gestión como un proceso económico. Ahora bien, hay formas y formas de hacer las cosas. Nosotros entendemos que esta ley tiene que ser hecha con el consenso y con la participación de todas las cámaras productoras, con las empresas productoras de servicios, con las empresas de consumo masivo, que son las que comercializan estos bienes, y tiene que ser una ley que establezca claramente las obligaciones, los plazos para cumplirlas, pero también la asistencia y la ayuda que necesita el sector para hacer esa transformación. Ese proceso de consenso y de buscar una solución en la cual todos estemos cómodos es un proceso complejo, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Entonces, claramente esta ley también tiene que contemplar una ayuda a aquellos proyectos que tengan impacto social, por ejemplo, el trabajo que se realiza con las cooperativas. Esos tres ejes, asistencia a la industria, fijar cuáles son las metas claras de reducción de envases que van a entierro, y cómo vamos a medir, fomentar y ayudar a aquellos proyectos con impacto social, por ejemplo, el trabajo de los recuperadores, requiere un gran trabajo de conversación y un gran trabajo de dejar de lado la agenda sectorial y apuntar a la agenda común. Yo estoy convencido de que lo vamos a hacer. Y claramente es la ley más necesaria a efectos de consolidar un paradigma de economía circular en la gestión de residuos, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la República Argentina. Siguiente, Gastón. Y con eso estamos. No sé cómo estuvo el tiempo, pero ahí está. No, excelente, Pedro, con los tiempos, y la verdad que es un desafío llevar desde un área gubernamental esto a la práctica, ¿no? Pues cambiar la concepción de que hay que dejar de hablar de residuos para hablar de insumos, que desaparezca el concepto de residuos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ahora al sector privado. También es bueno tener en cuenta que tenemos varias empresas, discúlpenme, me está entrando una llamada por el computador. Tenemos en la Cámara, tenemos empresas privadas que también integran la red de economía circular de la ciudad, que es L'Oréal, Carrefour, Veolia, Saint-Gobain y Danone. Todas ellas van a participar hoy con nosotros. Así que bueno, sin más, vamos a pasar a la próxima expositora, Lucía de la Barra. Lucía es gerente de innovación y sustentabilidad de Saint-Gobain, Cluster Sur de la TAM.
Ella va a tratar hoy de desarrollar el tema de economía circular en Saint-Gobain. Se recibió de diseñador industrial de la UBA, tuvo una experiencia de 6 años en Decathlon, en Argentina y España. En Saint-Gobain pasó por áreas de producto, experiencia al cliente y comunicación, y hoy está a cargo de sustentabilidad e innovación para el clúster Argentina, Chile y Perú en Saint-Gobain. Lucía, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muy interesante la presentación anterior, gracias. Buenísimo, hay mucho por hacer. Estoy segura que desde Saint-Gobain podemos participar. Ya estamos queriendo participar, así que es bárbaro. Bueno, voy a tratar de darles un paneo de lo que es para nosotros la circularidad. Nosotros somos una empresa grande e internacional, que estamos en más de 70 países, así que tenemos claro para dónde hay que ir. Voy a tratar de dar una perspectiva. Bueno, todos sabemos y somos conscientes del impacto que genera la construcción o que tiene la construcción en cuanto al clima, a los recursos y a la salud de las personas, ¿no? Por eso es que hay tres grandes tendencias, siendo esto tan grave y tan urgente. Hay tres grandes tendencias en el mundo de la construcción, y es ocuparse de la huella de carbono, de esta emergencia climática, de desarrollar la economía circular y ocuparnos también de la salud de las personas en interiores y en donde viven, ¿no? Y el bienestar. En las distintas regiones, cada uno de estos ejes pesa diferente, ¿no? En nuestra región, por ejemplo, nosotros tenemos la visión de que pesa mucho el tema de la salud y el bienestar, porque tenemos un enorme déficit habitacional. Entonces, en cuanto a la construcción, hay una gran responsabilidad de cómo hacemos para aislar los edificios y que la gente viva mejor, aislar del clima o aislar y aislar del agua también, ¿no? Del clima, sí. Entonces, bueno, igual nos ocupamos de los tres ejes, por supuesto. Nos ocupamos desde Saint-Gobain de medir y actuar sobre la huella de carbono que tiene cada producto o cada servicio. Estamos desarrollando diseños en nuestros productos y servicios también sobre la economía circular y sobre la circularidad y sobre los recursos, sobre las materias primas, etc. Y también estamos desarrollando soluciones para trabajar sobre los edificios donde viven las personas. Acá comparto muy por encima los objetivos. Obviamente estamos adheridos a los objetivos 2050, pero bueno, trabajamos sobre un roadmap, un plan de acción a 2030 con acciones específicas sobre distintos ejes y objetivos bastante desafiantes. Estos son los objetivos globales de Saint-Gobain a 2030. Después voy a entrar en detalle específicamente en el de economía circular, porque estamos en ese tema específicamente. Bueno, todos entonces, bueno, no todos, pero sabemos que la construcción en el mundo juega un rol importante. Tenemos hoy el 40% del consumo de materia prima y de los flujos de residuos sólidos tienen que ver con el sector de la construcción. Es muchísimo, entonces tenemos una gran responsabilidad y en eso tenemos que actuar sobre los recursos y sobre los desperdicios, ¿no? en los dos ejes. Especialmente hay uno de los materiales que nos atañe ahí fuerte, que tiene una gran que influye mucho en el volumen de manufactura, es el cemento y el hormigón, sería, que es gran parte de este impacto, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la sustentabilidad, ¿cómo la vemos nosotros? Nosotros vemos la sustentabilidad en dos ejes. Uno es todo lo que hagamos para que sea mejor para el planeta, y otro es todo lo que hagamos mejor para las personas. Eso lo dividimos
en 4 ejes a su vez, o en 2 ejes, energía y carbono de un lado y recursos y circularidad en todo lo que tiene que ver con el planeta, y mejor para las personas, hablamos de la seguridad en las obras, de los productos, de que sean fáciles de aplicar, de que ayuden, por ejemplo, en nuestro caso, a la autoconstrucción, de que sean más livianos para manipular, y en la salud y el bienestar dentro de las casas también, la aislación, el tiempo de durabilidad, cómo afecta esto a los que viven. Si focalizamos solamente en recursos y circularidad, ahí tenemos 3 ejes para desarrollar. Uno es, entonces, reducir los recursos no renovables, las materias primas que utilizamos, que no sean materias primas vírgenes y que sean renovables. Otra es aumentar la vida y el tiempo de uso de los edificios. ¿Cómo hacemos para aumentar la vida de los edificios o de los materiales? Y otra es reducir la cantidad de residuos y demolición que se va a relleno sanitario, ¿no? Por decir algo. Si nos ponemos a ver ya ejemplos concretos de cómo avanzar en esos 3 ejes, tenemos varios compromisos acá. Nosotros estamos trabajando para desarrollar productos más livianos, soluciones más livianas. Creemos que el futuro de la construcción es liviana. Ahí tenemos un trabajo cultural también, hablando de cultural, muy fuerte, porque en la mayor parte de nuestra construcción y de las soluciones que hoy se valoran y existen son pesadas, ¿no? Esto va a dejar una menor huella en el transporte, en la cantidad de recursos utilizados. Entonces hay mucho sobre el diseño de los materiales. También sobre el diseño de los envases, aparte de los materiales de la construcción, el diseño de los envases que llevan esos materiales a las obras. En cuanto al tiempo de vida de los productos, tenemos que también diseñar productos, y estamos diseñando productos que sean fáciles de reparar o renovar, y también que estamos convencidos de que las viviendas modulares son también una solución, lo mismo que las viviendas que sean desarmables y se pueden reutilizar para otros usos, ¿no? Y hablar ahí, entro en el concepto de, en vez de demoler, de construir y volver a utilizar. Aparte de toda la red de circularidad, de reutilización de plástico, por ejemplo, u otros materiales. En eso estamos en varios pilotos hoy ya, trabajando con varios actores. Es importantísimo las regulaciones, como decías recién, y son importantes también, bueno, es importante trabajar con cooperativas, con todo el ecosistema. Estos circuitos hoy casi no existen. Yo visité el centro de la ciudad, es espectacular, lo que hacen ya con los áridos me sorprendió. Se puede hacer muchísimo más, estamos convencidos y hacia ahí estamos caminando. Para entrar un poquito en detalle de los compromisos que tenemos en cuanto a la economía circular, nosotros tenemos que reducir los residuos no valorados, aumentar la disminución de uso de materias primas vírgenes. Estamos caminando hacia el packaging 100% reciclable, y ahí hago un paréntesis. Reciclable para nosotros es primero ocuparnos del material en sí, pero después reciclable es ocuparnos del circuito. O sea, no alcanza con que el material solamente sea reciclable. Esto es de plástico, de monomaterial, ya está. No, hay que hacer mucho más. Y en eso estamos. Y que tenga 30% de componente reciclado u origen bio. Eso es solo hasta 2030. Ojalá que lleguemos a más todavía en 2030, pero hasta ahí ya estamos obligados a trabajar en eso, y aparte súper motivados, ¿no? Porque cada uno que se mete en este tema es apasionante lo que hay para hacer. Obviamente siempre también respetando que primero tenemos que focalizar en achicar la cantidad de material, de envases, por ejemplo, y después pensar ya en toda la otra cadena. Como decía, o sea, si es menos en origen, mejor. Acá hay 3 ejemplos de nuestra región. Uno es unas bolsas que ya estamos diseñando para meter directamente en el trompo en Chile. O sea, esta bolsa es soluble, de materiales para construcción. Nuestras lanas de vidrio hoy son 80% vienen del vidrio reciclado acá en Argentina ya.
estamos en varios países ya con envases 100% reciclados, de plástico reciclado. O sea, y hay mucho por hacer todavía, pero quería poner algunos ejemplos concretos. Y después hay un punto importante también, es que hay un tema cultural también, pero esto ya está funcionando, está el ciclo de vida de los productos. Nosotros tenemos ya 15 declaraciones ambientales de producto. Esto es un análisis del ciclo de vida certificado, sería. El análisis del ciclo de vida de los productos lo que hace es evaluar en forma súper detallada el impacto positivo y negativo de cada producto. De a poco los clientes, los arquitectos, las constructoras empiezan a mirar esto. Aparte, hoy esto ya les da puntos para certificar edificios, etcétera, en cuanto a etiquetados verdes o ambientales, y tenemos muchos productos con esto, pero cada vez se va a ver más y se va a concientizar la gente de qué es lo que está consumiendo, ¿no? Bueno, así que en resumen es mejorar la gestión de recursos y la gestión de residuos. La circularidad estamos seguros de que va a contribuir a los objetivos que tenemos a 2030 y a 2050, siempre pensando en los productos, en la cadena de suministros, aguas arriba y aguas abajo, trabajar con los proveedores, las materias primas, los fabricantes de materias primas y el transporte, la distribución, los distribuidores, las obras, y los servicios que hay que desarrollar, y es importantísimo, las políticas locales ayudan porque ayudan a destrabar, y el conocimiento de los productos que consumimos también para nosotros es importantísimo. Bueno, en todos los puntos tenemos proyectos activos, ojalá que cada vez estemos más conectados para trabajar juntos en estos temas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Bueno, Lucía. Silvia. Lucía, muchas gracias por la exposición. La verdad que encarar el tema de ciclo de vida es todo un desafío, ¿no? Sobre todo cuando generan tensiones con lo que se denomina obsolescencia planificada. Pero bueno, todas esas cosas son las que hay que ir superando y es muy interesante lo que están haciendo en esa área. Bueno, vamos a seguir adelante. Nuestro próximo expositor invitado es Mauricio de Abate. Él es gerente técnico y performance de Argentina, Uruguay, Paraguay. Él nos va a conversar sobre proyectos de economía circular para una transformación ecológica. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos en Argentina, correspondiente a actividades relacionadas con energía y residuos peligrosos. Es responsable del diseño, implementación y explotación de soluciones de alto valor agregado y alto impacto ambiental. Es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, con máster en Business Executive, egresado de la Universidad Argentina de la Empresa. Actualmente lidera los equipos de evaluación, diseño e implementación de proyectos de generación, cogeneración a partir de todo tipo de combustibles, como así también soluciones para el tratamiento de residuos peligrosos con recuperación de solventes o hidrocarburos de Veolia en el país. Así que bueno, adelante, Mauricio, te invitamos a que nos pongas tu presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación y obviamente la invitación. Alineándonos un poco a las presentaciones anteriores que han sido más que relevantes, me toca darle la visión de nuestra empresa al respecto, que está muy incluida en la genética de Veolia en sí, ¿no? Esta palabra de transformación ecológica, que parece casi un título solamente, se ha convertido desde el abril 2019 en nuestra razón de ser, ¿no? Es una reflexión muy profunda que entró en nuestro grupo en ese tiempo, en donde confeccionó un manifiesto, en donde las conclusiones globales o definiciones estratégicas de nuestra actividad fue delimitada en ese momento, viendo la necesidad de generar transformaciones de alto impacto. De alto impacto en general, cambiar la forma de que estamos haciendo las cosas a la interna, en casa de nuestros clientes, en las actividades que tienen incidencia en nuestro medio ambiente, con lo cual nos puso adelante un desafío que
que desde un manifiesto, de una idea, llevarlo a la acción, ha movilizado a toda la compañía en todo el mundo en grandes ejes. El propósito en sí se convirtió en nuestra brújula. Es un propósito multifacético en donde tantas las facetas de la sociedad, nuestro planeta, clientes, accionistas y colaboradores, se juntan en un mismo punto porque todos compartimos este planeta al cual tenemos que conservar en las condiciones mínimas que recibimos y mejorarlas. Y en donde la primera conclusión fue: hay que hacer lo urgente y de manera acelerada. No vemos cosas intermedias o pasos intermedios, y en donde, bueno, nuestra actividad, tanto en agua, residuos o energía, está en el medio de este océano de temas, ¿no? En cuanto al propósito en sí, se convirtió en nuestro plan Impact 2023, en donde los principales ejes sin duda fueron, o están apalancados en la economía circular y la recuperación de plásticos. Las acciones o proyectos en general que están siendo impulsados tienen hoy una altísima evaluación en estos ejes. Los países que todavía tenemos posibilidades de desarrollar nuevas tecnologías, tenemos muchísimo por hacer, y hacerlo de una manera más, contando con la experiencia ya madura de otros países que han caminado estos caminos, ¿no? El objetivo en sí es provocar este mayor impacto en nuestro planeta. Sin duda es reducir el consumo de recursos naturales, cuidarlos, son limitados, tienen características que no van a modificarse y tenemos que preservarlas, y disminuir nuestra cantidad, la polución de nuestras actividades, nuestra o de nuestros clientes, de manera significativa. En cuanto al eje de territorios, o a lo regional, el objetivo nuestro siempre es adaptar soluciones a las realidades de las regiones o países. No todos los países tenemos las mismas matrices de generación de las actividades locales, ni de contaminación, ni de madurez, porque hay proyectos que en otras partes del mundo ya están, han pasado por distintas etapas o distintos grados de maduración, en el cual nosotros estamos empezando, con lo cual nos permite dos grandes beneficios: tomar la experiencia de estas operaciones y adaptarlos a las necesidades actuales de nuestra región, ¿no? En cuanto a los colaboradores, lo que tenemos por delante, si no es más que un gran desafío personal y profesional. La realidad es que hay altos niveles de motivación en cuanto a lo que hay por hacer, en donde alineamos nuestra actividad profesional, personal, con un alto nivel de involucración, y con las buenas noticias de las nuevas generaciones profesionales, en donde la parte ambiental verde ya tiene un seteo o un preseteo que realmente le da una relevancia a cualquier acción que podamos hacer al respecto, ¿no? Nuestros clientes, ya sean comunidades, industriales o comerciales, están empezando en distintas regiones también, con distinto grado de madurez, pero el compromiso es inevitable. La sustentabilidad de tanto nuestra actividad como de nuestros clientes depende de cómo lo hagamos ahora. Estamos sin duda poniéndole la forma al futuro cercano, en donde sin duda lo que hagamos, de bien o para mal, lo vamos a ver rápidamente, ¿no? Es casi la característica de esta época. Resultados de alto impacto con resultados casi inmediatos. Es todo un desafío en donde tenemos la posibilidad, tenemos realmente el desafío de cubrir también las expectativas de nuestros accionistas. El impacto en nuestra cartera de accionistas como empresa ha permitido, porque nuestro manifiesto y nuestra razón de ser fue declarada en la Asamblea Accionista de 2019, o sea, es nuestra nueva forma de ver la actividad a nivel global. En cuanto al impacto local, vamos a hablar de proyectos, de cómo esta realización, esta forma de ver
la economía circular principalmente y el reuso de recursos que tienen impactos positivos o negativos en el ambiente se ha llevado a cabo. Vamos a ver casos en donde el gran desafío local ha sido adaptar. Siempre adaptar a las nuevas, no a las nuevas, sino a las necesidades locales, que no necesariamente van a ser las mismas que existen en otras partes, en donde las soluciones han tenido otra performance u otro approach. Realmente la experiencia del grupo en soluciones sí nos ha abierto un gran abanico de soluciones para un mismo problema. La impronta, nuestra razón de ser, nos ha orientado en cuál de todas las soluciones es el momento de aplicarla localmente, y el entusiasmo local nos ha llevado a superar la ejecución de proyectos más allá de las pandemias, de las limitaciones en la movilización. Realmente ha sido una historia reciente en general en estos proyectos de grandes logros y sobre todo de una fortaleza en los equipos locales, ¿no? La primera solución se llama TCC, la realidad es una tecnología aplicada para el sector oil and gas, en donde una actividad principal, que es la perforación de pozos no convencionales, genera su principal residuo sólido, es un árido embebido en lodo de perforación, que es ni más ni menos que agua y hidrocarburos. Es hidrocarburos de origen sintético o de origen o diésel en general, que es un fluido de alto valor, de alto impacto ambiental negativo, en donde previo a nuestra solución o complementariamente, el tratamiento de este residuo sólido tiene que ver más con una eliminación por fuentes de calor de todos estos componentes, para dejar como resultado final un suelo para cumplir con la ley de disposición de suelos áridos tratados de menos del 1% de hidrocarburos. Esta solución es la que está hoy en el mercado, y la idea nuestra fue convertir esta problemática en una gran oportunidad en el reuso, en la recuperación de estos hidrocarburos que están en alto volumen en condiciones comerciales. O sea, no disponerlos, no evaporarlos, no usar tecnologías de desorción, sino todo lo contrario, buscar una tecnología que pueda preservar este recurso, localmente en general es un producto importado. El hidrocarburo sintético para la perforación se importa en su totalidad, con lo cual el impacto en la logística, en la recuperación, tiene un altísimo impacto. Evitar su producción ya tiene en sí el mayor impacto, y recuperarlo cerca del punto de uso ha sido el beneficio inmediato que nuestros clientes han podido detectar. Esta tecnología TCC, es Thermomechanical Cutting Cleaner, es de origen noruego. Las referencias dentro del grupo siempre han sido excelentes. Como ya comenté, el desafío nuestro fue adaptarla a la implementación local. Nos permitió, o nos permite, a partir de un producto, eliminar toda posibilidad de emisión a la atmósfera, ya que la fuente de calor para hacer la separación de áridos de las fases líquidas, tanto de hidrocarburos o agua, se obtiene a través de un molino que se llama molino de martillos o hammer mill, que a través de un proceso de fricción permite lograr una temperatura totalmente controlada, ya que este molino está acoplado a un motor eléctrico. Motor eléctrico, podemos controlar su velocidad y su torque de una manera muy precisa, con lo cual esta separación tiene una efectividad altísima. Hoy logramos como resultado el suelo tratado, o subproducto, se convierte el suelo tratado en menos del 0,2% de hidrocarburo en suelo. O sea, estamos muy lejos cumpliendo muy por exceso la característica del suelo para uso industrial, y nos permite separar en calidad comercial 100%, en una etapa de condensación o destilación, el agua del hidrocarburo en sí. Esta solución técnica se puede casi poner dentro de una caja negra, donde hay un proveedor de tecnología que es la que permite dar esta solución, y
y la real complejidad la hemos visto sin duda en empujar a la operación local de nuestros clientes a tomar estos beneficios, en donde algunas previsiones iniciales que nosotros teníamos respecto a los beneficios o el valor que estos beneficios le daban de nuestros clientes le daban a estos productos iban a venir por un lado. La realidad es que los beneficios de la economía circular primaron siempre. Generar o recuperar el producto cerca de su uso, o su reuso en general, obtener una huella de carbono nula, de hecho negativa respecto a las otras tecnologías que se están aplicando, fueron los dos principales ejes en este sentido. Más allá de los beneficios económicos, que simplifica reusar un fluido a importarlo, simplifica reusar un producto ya reconocido a un producto que se produce en origen y tiene un largo tránsito a llegar hasta su reuso, ¿no? Este proyecto ya está en operación en el país desde febrero de este año. Estamos en régimen ya era más de 3 o 4 meses, y ha sido realmente un desafío interesante para nuestro equipo local y para integrar una solución, digamos, de altísimo nivel ambiental y económico a la cuenca, en este caso, de la operación de que es Vaca Muerta, ¿no? En la línea de recuperación de fluidos, también tenemos una operación que ya tiene más años, que es a través de una firma de Veolia que se llama Brownco, en donde de la misma manera, digamos, conceptual, obtenemos la recuperación de solventes para la utilización de pinturas, 100% enfocado en la industria automotriz, en donde ha posicionado a la firma Brownco como el líder de provisión de solventes. O sea, hoy la calidad no hoy, sino desde la operación de Brownco ya se obtuvo siempre una calidad de reuso siempre comparable a la provisión del solvente virgen. Este objetivo principal de disminuir drásticamente el impacto en la actividad de nuestros clientes ha sido el principal impulsor en este caso. Y este nuevo giro que nos ha permitido nuestra brújula en cuanto a nuestra actividad ha sido reconvertir lo que es una actividad de tratamiento de residuos industriales o residuos peligrosos en la recuperación de un producto de alto valor, sin ninguna duda. Y esa ha sido la clave de éxito, porque permite alinear fuertemente los intereses tanto de los clientes como de la actividad. La sustentabilidad y la factibilidad del desarrollo de esta actividad está firmemente apalancada en este tipo de drivers, ¿no? Ambientales y económicos, que no es menor para la actividad industrial, ¿no? Y por último, como proyecto que realmente también es muy ambicioso, ha sido desarrollado localmente, pero está diseñado para una refinería en Uruguay, es el reuso de aguas. El agua industrial principalmente tiene características distintas a lo que es el agua de uso domiciliario o potable, y en este caso en particular, la principal o la única refinería del país, tomando actualmente agua de la red de la ciudad, con un costo asociado, con una exigencia en la infraestructura tanto de la ciudad como en su red de distribución para la operación normal y habitual de la planta, nos ha permitido evaluar qué fuentes de reuso de agua podríamos tomar para darles ventajas competitivas y medioambientales a nuestro cliente. Este desarrollo está apalancado en una ley de iniciativas privadas que existe en Uruguay, que se llama IP. Fue presentado ya hace 2 años, la IP tuvo lugar, fue aprobada hace menos de 6 meses, actualmente se encuentra estamos en la etapa de desarrollo de ingeniería, pero conceptualmente existe un caño uno de los troncales principales de la red cloacal pasa por uno de los límites de la planta de ANCAP,
es un colector que termina en un emisario al río. La solución nuestra es ni más ni menos que colocar una planta depuradora, una planta de tratamiento cloacal, en donde vamos a estar tratando esa corriente, recuperando el agua en calidad industrial, para reuso industrial, y eliminando el 90% de la demanda de agua de la planta. O sea, estamos aportando el 100% del agua industrial de la planta. El impacto en esto es, sin duda, toca casi en todos los ejes de nuestra función multifacética. En la sociedad, en el impacto local del municipio, en la actividad de nuestro cliente principal, y sobre todo la del planeta. Es eliminar el uso de un agua apta o apta potable para uso, para reutilizar un agua que iba a ser dispuesta en un río, ¿no? Un agua cloacal. La realidad es un proyecto que queremos mucho en general, que queremos impulsar en todas las actividades que podamos, porque estas oportunidades existen. Como escuché en la presentación también del Gobierno de la Ciudad, estos proyectos en general son proyectos capital intensivo, con lo cual las condiciones que tienen cada solución no son siempre las mismas. Por eso la gran tarea nuestra de adaptarlo a las circunstancias locales tiene que ver con este contexto que puede dar viabilidad no solamente técnica, sino multifacética, para que se lleven adelante. En general, los proyectos de alto impacto ambiental positivo están promocionados, no a lo mejor por una ley, pero sí todos los participantes tienen, hay un claro foco en darle viabilidad o visibilidad a este tipo de ventajas. Y por último, las soluciones, más allá de su implementación, requieren siempre de una operación o una trazabilidad en su desarrollo que haga que esos resultados previstos perduren en el tiempo, puedan ser medibles y mejorables en general. Sobre todo cuando hay soluciones que tienen posibilidad de madurar en el tiempo, ir mejorando e ir cubriendo otro tipo de necesidades. Para eso, en Argentina ya hace 4 años, casi 5, hemos implementado uno de los centros de monitoreo de operaciones que hoy en Sudamérica ya tenemos 4, en Argentina fue el primero, que llamamos Habre, en donde nos permitimos no solamente implementar y desarrollar, sino controlar las operaciones y las variables críticas de nuestras soluciones, para que esos resultados esperados sean sustentables y sean medibles y compartidos, al cual tienen todos accesos en general nuestros clientes, en soluciones que impactan en la comunidad, también la comunidad. En definitiva, somos muy optimistas respecto a las soluciones que el futuro cercano nos pone como desafío, en donde tanto la recuperación como el impacto ambiental, ambos van de la mano, van a permitir que sigamos trabajando y evolucionando en este sentido. Normalmente el primer paso son los más difíciles, porque hay que vencer este tema cultural, como ya se ha hablado, o demostrar beneficios que todavía no han sido probados localmente. En esto sí tenemos que entender que las referencias internacionales o las referencias de otras operaciones similares son más que válidas, con lo cual siempre estamos a disposición de dejar la operación nuestra que tenemos a nivel internacional para poder demostrar cuáles son este tipo de ventajas, ¿no? Desde ya, más que agradecido y a disposición por cualquier duda o consulta, pero esta es la mano que queremos dar de nuestra actividad a este desarrollo sustentable, y en este espacio creíamos que era más que apropiado mostrar nuestra experiencia ya local, que estando en esta parte del mundo no es menor poder demostrar que todo también se puede hacer, ¿no? Así que muchas gracias por el tiempo. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad que incorporar la cadena de valor en la economía circular es todo un desafío. Bueno, como estamos con los tiempos, vamos a pasar directamente a Sergio Bon.
Sergio es director ejecutivo de SEMPRE, que es el compromiso empresarial para el reciclaje. Él nos va a hablar hoy sobre el tema de economía circular, gestión de residuos domiciliarios y reciclaje. Sergio es consultor en sustentabilidad, enfocado en iniciativas de economía circular. Tiene una amplia experiencia en el marketing y desarrollo de productos de consumo sustentable. Vivió 6 años en el Reino Unido y trabajó en Europa, Asia y Latinoamérica, gerenciando equipos de trabajo multiculturales de alta performance. Basado actualmente en Argentina, interactúa tanto con corporaciones globales de alto perfil como con autoridades de gobierno locales. Sus especialidades son desarrollo sustentable y medio ambiente, alimentos naturales y orgánicos, marketing internacional y comportamiento del consumidor. Sergio, te invito a que nos hagas tu presentación. Adelante. Bueno, excelente. Vamos a intentar cumplir como un test de Cooper, que son 12 minutos, a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, gracias Marcelo, Liliana y Silvia por permitirnos este espacio a SEMPRE, como bien nos presentaste. Somos una asociación civil que tiene como objetivo articular el sector público y el privado para incrementar los niveles de reciclaje en Argentina, desde una perspectiva técnica operativa sobre lo que tiene que ver con la gestión. Los socios de SEMPRE en Argentina incluyen a Natura Cosméticos, SC Johnson, Tetra Pak, Nestlé y Cervecería Quilmes. También está presente en varios países de Sudamérica y tenemos alianzas y membresías internacionales. Solo para que conozcan, porque a veces cuando una ONG no es muy conocida, es bueno saber quién está detrás. Y brevemente este material los voy a dejar para consulta, también nuestras redes y nuestro sitio web, pero solo para dar un pantallazo de algunos tipos de proyectos con los que trabajamos de articulación público-privada. Lo que nos hemos enfocado es en el fortalecimiento de los sistemas GIRSU, Gestión Integral Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos. Al final de esta presentación también hay un glosario, porque hay muchos términos que por ahí mucha gente no es muy familiar. Nos hemos enfocado en algunas instancias con este objetivo de incrementar las tasas de reciclaje en un inicio en inversiones en infraestructura que hemos hecho desde cintas en las plantas de clasificación, prensas, etc. Otro aspecto de nuestro accionar tiene que ver con las capacitaciones a funcionarios públicos en gobiernos locales, municipios, alianzas con cooperativas de recuperadores urbanos, alianzas también con la industria del reciclado, y convenios institucionales. Y ahí un poco el pantallazo de las ciudades y territorios donde hemos trabajado y continuamos trabajando. Entonces aquí el gran desafío, la temática de hoy, tiene que ver con esta transición de un modelo lineal a una economía circular. Esta es la convocatoria y el tema de esta conversación hoy. Y queríamos dar de alguna forma un pantallazo a el porqué de esto y quiénes son actores principales que tienen que ver con esta discusión que hoy estamos teniendo. Por un lado, los científicos y la política también, ¿no? Desde hace 50 años, por ejemplo, Los Límites del Crecimiento, una publicación promovida por el Club de Roma que ya predecía lo que está ocurriendo hoy, desde la encíclica papal, desde los organismos internacionales supranacionales con las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las cumbres climáticas desde Kioto hasta París, hasta la última en Glasgow y la que viene, instituciones como ONGs, como Ellen MacArthur, etcétera, etcétera. Hay todo un movimiento que está cuestionando los modelos económicos y de producción tradicionales que están obviamente dañando al planeta y a nosotros. Otra columna importante son los movimientos sociales, que los vemos obviamente en el mundo, desde preocupación por el cambio climático, por la disposición, o el movimiento del Reino Unido de aislemos los hogares más para reducir el impacto ambiental, y también los movimientos en Argentina que tienen que ver también con los recuperadores urbanos o cartoneros, no solo Argentina, hay cartoneros o hay waste pickers en muchas partes del mundo. Pero sí es notable acá, como mostraba Pedro en su presentación de la ciudad, cómo han hasta motivado, siendo líderes ellos, de la preocupación por el reciclaje, forzado a normativa, forzado a que los gobiernos se organicen más. Y la última columna que puse aquí es las empresas, las corporaciones, las políticas corporativas. Que esto tiene que ver con poner
hoy más que nunca en el frente de una estrategia empresarial la sostenibilidad. Y esto tiene muchos aspectos, desde las normativas, como Marcelo hablaba en principio, de ISO, los British Standards, bueno, la responsabilidad extendida del productor, la responsabilidad social empresarial o corporativa, ecodiseño, reportes de sustentabilidad y las metas. Metas que se autoimponen muchas de las compañías, alineados con algunos de los ODS, sobre neutralidad en carbono, o lo que me voy a enfocar más, que tiene que ver con siempre, metas de circularidad de materiales. Así que bueno, los voy a bombardear con algunos números. Nuestra población nacional, tenemos un enfoque nacional, si bien el tema de hoy, nosotros también somos parte de la red de economía circular de la Ciudad de Buenos Aires, el enfoque de esta parte de la presentación es nacional, por estudios de caracterización que se han hecho, y acá voy a hablar de basura a propósito, porque nosotros hemos prohibido hablar de basura, producimos un promedio de 1 kilogramo de residuos sólidos domiciliarios o sólidos urbanos, esto tiene que ver los hogares y también las oficinas. El tamaño del problema son 16 millones de toneladas de basura al año en nuestro país. Para que tengan una idea, acá un estudio de caracterización que ya tiene unos años, pero no deja de ser relevante, aproximadamente la mitad de lo que nos deshacemos o queremos deshacer en nuestros hogares son residuos orgánicos. El resto, hay una gran parte que es lo que llamamos la corriente de reciclables o residuos secos, que tienen la potencialidad de ser reciclados. Y la mayoría de ellos que ven ahí son materiales que tienen que ver con los envases, de muchos de los productos de consumo que consumimos. Y hay una parte restante que tiene que ver con otros residuos de generación única. Aquí podríamos hablar, bueno, el alcance de esta presentación tiene que ver con los residuos sólidos domiciliarios. Hay otras problemáticas, como bien hablaba Lucía al principio, los áridos, los restos de construcción, los restos de poda, todo eso desde la perspectiva de un municipio es súper importante. Hay residuos electrónicos, bueno, a nivel industrial, residuos industriales o fitosanitarios. El universo de residuos es enorme. El foco entonces es a lo que compete, lo que pasa en los municipios con los residuos sólidos domiciliarios. Y vemos que gran parte del problema es lo orgánico y otra gran parte del problema es los reciclables. Y estos son los últimos números que les voy a mostrar para que no se aburran mucho. La parte izquierda que tenemos ese cuadro es una construcción teórica, o teórica y con algún muestreo. Teóricamente se producen 16 millones de toneladas de residuos al año, y estimamos 1/3 de esos que son materiales reciclables. Algunos datos que pudimos proyectar, porque no hay trazabilidad, es que aproximadamente 360.000 toneladas son recuperadas y recicladas de ese universo. Lo que nos da una tasa, hay varias formas de medir tasa de reciclaje, pero estimamos en la Argentina un 7% de todos los reciclables, que es bajo. Por otro lado, a la derecha tenemos lo que las cámaras, la mejor información pre-pandemia que tenemos, y los datos coinciden. Todo lo que la industria, finalmente las marcas, vuelcan al mercado, es de aproximadamente 5 millones de toneladas de materiales en sus empaques y embalajes. Esto es consumo interno, ¿sí? Producción local, menos exportaciones, más importaciones. Hay corrientes muy importantes, como cartón y papel, 2 millones, vidrio, sin duda también por peso, muy importante, 2 millones, y después otras corrientes no menos importantes en volumen o peso, pero sí en su impacto, como plásticos, PET, ahí lo dividimos por una razón técnica, envases larga vida, metal, etc. Entonces, el tamaño del problema que tenemos es esto, y como bien mencionaba Pedro al inicio, el problema de toda la cadena, y me alegro que estamos usando en nuestra jerga, quizás un anglicismo, pero es la problemática de lo que ocurre río arriba, lo que ocurre en el tratamiento y lo que ocurre río abajo. Como les dije, pueden consultar esto en la presentación cuando les deje, pero hay un contexto de la gestión de residuos en Argentina que es muy compleja, sistemas públicos heterogéneos y deficientes. Si bien el problema global son los plásticos en los océanos, en las playas de Bali o el Caribe, no digo que acá no sea el problema, pero acá tenemos 5.000 basurales a cielo abierto, con sus problemas de higiene, de quema de basura para sacar los materiales, etc. Sin embargo, hay bastantes plantas de clasificación en el país, muchas en desuso, algunas trabajando con baja productividad.
Hay formalización de los trabajadores, ya sea donde hay recuperadores urbanos, variado, en algunos lados están organizados, en otros no. No hay marcos regulatorios a nivel nacional, si bien hay muchas otras normativas sobre GIRSU, ¿sí? Y a la vez hay falta de material para la industria. Otra perspectiva en la cadena tiene que ver con la industria del reciclaje, esto es, quienes compran estos materiales los industrializan para generar nuevas materias primas o nuevos productos. También hay una alta capacidad ociosa, sobre todo en plásticos. Hay una concentración, la mayoría de ellas son pymes, ahí hablamos de 144 reciclables en Argentina, hace 6 años atrás era el doble el número. Las variantes que hay entre shocks inflacionarios y costos de energía han dejado muchos en el camino. Quiere decir que hay mucha volatilidad con precios, y eso apunta un poco después a lo que hablamos de regulación. Bueno, también el universo de las empresas recicladoras son pymes que no tienen el mismo estándar de seguridad e higiene, seguridad social, etcétera, que tienen las grandes industrias. Se parecen más a lo que son las plantas de clasificación. Entonces, esto es como un pantallazo muy, muy breve sobre algunos de los aspectos, y quería centrarme en este diagrama de economía circular aplicado a lo que tiene que ver con la gestión integral inclusiva de residuos sólidos urbanos. Hay un aspecto que tiene que ver desde el momento del consumo de cualquier bien o servicio, que ocurre en casas, oficinas o donde fuera, y después todo un circuito que es bastante complejo, desde la recolección diferenciada, ¿no? Acá estamos dando alguna receta en lo que tiene que ver con circularidad, las plantas de tratamiento o el compostaje de los orgánicos, la disposición final, luego la industria del reciclaje y vuelta el círculo a la fabricación de nuevos productos. Como resumen, lo que queríamos compartir acá en este conversatorio tiene que ver con los desafíos y propuestas de la economía circular y la gestión de residuos. Y empezando por esta clasificación que ahora nos gusta, como los 3 estadios principales, ¿no? Todo lo que ocurre río arriba, después del instante de consumo, es una de las áreas de foco, y tiene que ver con mejorar la comunicación, la educación y la capacitación, todo lo que tiene que ver con cambio cultural que se menciona durante el día. Otros aspectos o estrategias río arriba tienen que ver con el compostaje in situ. Esto quiere decir, si el 50% del problema, las 16 millones de toneladas son orgánicas, pues promoviendo el compostaje domiciliario, el problema se podría potencialmente reducir a la mitad. Obviamente me van a decir, bueno, ¿qué va a pasar en lugares donde hay mucha concentración de edificios? Hay desafíos, pero bueno, en gran parte del país hay un potencial enorme. Recolección inteligente puerta a puerta. Sabemos que la recolección diferenciada puerta a puerta tiene una eficiencia, un nivel de rechazo. Rechazo quiere decir cuando se mezclan los secos con los húmedos, entonces después no se pueden reciclar. Este tipo de recolección es la que mejor eficiencia da. Trabajo con grandes generadores, y luego lo que está ocurriendo en el mundo, sistemas de DDR o de logística inversa, retornabilidad en bases, etc. No solo para retornabilidad y reuso, sino también sistemas de retornabilidad y reciclaje. Entonces, la clave río arriba es algo fundamental de lo que ocurre, podemos tener las mejores plantas y la mejor industria, pero si no hacemos los deberes nosotros, como vecinos, como consumidores, no hay sistema que aguante. Estrategias de tratamiento. Esto tiene que ver después de que los municipios, los gobiernos locales recuperan los materiales con las estrategias diversas. Bueno, el enfoque tiene que ver con mejorar la productividad de incentivos, mejorar la infraestructura y su mantenimiento, formalización, seguridad e higiene, también integración vertical, un tema a debatir, ¿no? Pero agregar valor a lo que se recupera en las plantas y en las cooperativas, y también enfocar a las cooperativas recuperadores urbanos como empresas sociales que ofrezcan servicios y puedan competir. El otro punto importante es lo que ocurre río abajo, que desde siempre también trabajamos, y tiene que ver con incentivar que la demanda de materiales, esto es, la Argentina es un país muy grande, tenemos una concentración de casi la mitad de población en la zona centro. Hoy los materiales potencialmente reciclables de menos valor no soportan un flete de más de 300 kilómetros. Entonces, cualquier normativa futura
no solo tiene que enfocarse en mejorar la calidad del trabajo en las cooperativas, sino también en hacer que aquellas poblaciones lejanas puedan transportar eso donde existe industria del reciclaje o promover la industria del reciclaje en las economías regionales. Entonces, Río Abajo tiene que ver con potenciar la industria del reciclaje, mejorando su rentabilidad, mejorando los precios, y las normativas deberían, las leyes de envases o leyes de economía circular, también deberían enfocar hacia eso. No solo beneficiar el sistema río arriba, sino río abajo. Y por último, para cerrar, no es parte de estas tres patas de río arriba, río abajo, estrategia de tratamiento, tiene que ver con la institucionalidad. Que haya un marco regulatorio que haga que de por sí solo ninguna ley va a hacer esto funcionar, sino que después de una ley tiene que haber sistemas integrales de gestión, digamos instituciones con gobernanza que hagan que funcione cualquier sistema de responsabilidad extendida del productor. Y sobre todo, fomentar la educación, la formación, la capacitación y la demanda, traccionar la demanda de productos reciclados. Para terminar, voy a cerrar con, y me atrasé creo que 1 minuto, 2 minutos de la hora de cierre, un proyecto que estamos llevando a cabo como parte de la Red de Economía Circular en la Ciudad de Buenos Aires, que siempre está llevando a cabo junto con el gobierno de la ciudad y junto con la cooperativa de recuperadores urbanos Madreselvas, que son alrededor de 650 personas, en la Comuna 13, que es los barrios para los que no están en Buenos Aires, de Belgrano, Núñez y parte de Saavedra. Y el foco que apuntamos con este proyecto fue el de aumentar la visibilidad de los recuperadores urbanos para la comunidad local. ¿Por qué? Porque muchas veces los cartoneros son vistos como personas que, no sé, son diferentes a otras, que no tienen el mismo nivel de educación o de comportamiento, lo que sea, y que se ocupan de lo que no queremos ocuparnos. Pero sin embargo, las cooperativas hacen un rol fundamental en toda esta cadena, que es clasificar, recoger y recuperar esos materiales y volverlos al circuito productivo. Y también es una fuente de ingresos muy importante para ellos, y por ello mismo decidimos nosotros, como una asociación civil, articular para promover esto. Y estamos logrando un proyecto que está funcionando muy bien en la comuna, empezando por campañas de redes sociales, que hemos acordado, y articular entre 3 partes no es fácil, pero lo hemos logrado, entre el gobierno, la cooperativa y SEMPRE, que es un grupo de empresas. Y otro aspecto muy lindo que ahí ven las ecobolsas, que también Pedro mostraba antes, hemos hecho una intervención física en el mercado de Belgrano, que es un mercado comunitario, donde hay varios locales gastronómicos y de otras cosas, donde a nivel exhibición tenemos distintos exhibidores mostrando los distintos materiales, desde vidrio, aluminio, plásticos, cartón y papel, en qué se transforman en nuevos productos, en materia prima. Y esto está atendido por las promotoras ambientales que ven acá a la izquierda. Estas chicas tienen entre 22 y 26 años, son hijas de los cooperativistas, de los cartoneros. Es un movimiento liderado más que nada por mujeres. Nosotros apoyamos mucho esto también por una cuestión de género. Y estas chicas eran las que viajaban en los carros de los cartoneros en el año 2001-2002, que hoy han tenido la posibilidad de organizarse, han tenido la posibilidad de generar un empleo comunicando, y la conciencia ambiental que tienen y la pasión con lo que lo transmiten a los vecinos y a todos es maravilloso. La persona que ven acá es Christophe, es el chef de MasterChef, que es francés casualmente, su apellido es polaco pero es francés, y de casualidad pasó por ahí, lo enganchamos, le hicimos bueno, un recorrido, él se copó con esto, subió la historia a las redes, y generó una empatía. Entonces, como se hablaba antes también acá, la vinculación de la comunidad con la problemática de la economía circular, conociendo todos los pasos, es fundamental para los cambios de hábito y mejorar el sistema. Así que bueno, les dejo el glosario aquí, y nuestros contactos, redes, pueden vernos en nuestro sitio web o nuestro Instagram o LinkedIn, y cualquier duda a su disposición, y muchas gracias otra vez por este espacio. Bueno, muchísimas gracias a vos, Sergio, una excelente presentación de lo que están llevando adelante, y la verdad que es muy, muy relevante trabajar con todo eso y con todas las personas, ¿no es cierto?, involucrándolas, y que ya las generaciones se involucren en eso,
ya habla montones. Bueno, no sé, Silvia, hemos estado viendo algunas preguntas por el chat, muchas se fueron respondiendo sobre la marcha. No sé si tenemos alguna para preguntarle a nuestros expositores. A Pedro se le podría preguntar dónde se consiguen, dónde se pueden pedir esos tachos verdes. Hay una pregunta que pregunta eso. A ver, eso lo estamos repartiendo puerta a puerta, o sea que una primera respuesta es, ya les va a llegar. Yo ya tengo, a mí ya me llegó. A mí también. Y tengo dos, porque le dieron a mi marido y me dieron a mí. Por eso, ahí tenemos un tema que es el objetivo es dar uno por hogar. Ah, bueno, entonces voy a donar el mío. Por eso, por un tema obviamente de costos, ¿sí? Entonces quiero dar uno por hogar. La dificultad de eso es encontrar al vecino a cada uno de ellos, ¿no? Los primeros 500.000 es fácil, pescás con red. Cuando te vas achicando la población, encontrar el que te falta va a ser cada vez más complejo. Empezamos a repartir también en puntos de alto tránsito de los barrios donde tenemos más repeticencia, en las escuelas, supermercados y demás, y se pueden pasar a retirar los jueves por algunos puntos verdes. Yo después les paso bien dónde pueden ir a buscarlo proactivamente, y si no, les van a tocar el timbre un grupito de jóvenes, y de paso les van a bajar línea de toda la agenda ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, muchas gracias. Creo que, dado que se contestaron las preguntas y hubo intercambio en el chat y hubo muchos agradecimientos a todos los oradores, como ya se hizo un poco tarde, podríamos cerrar el evento agradeciendo a todos los oradores que fueron realmente muy interesantes. Estoy muy contenta con el evento. La verdad que sí. Muchas gracias, Lucía, Pedro, Mauricio, Sergio y Liliana. S'inscrit. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. C'est une bonne situation, s'inscrit. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.